Don Arturo Casinos, presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Claro. ¿Se pueden resolver los problemas de este país con esta clase de política fiscal y recaudatoria? Bueno, la realidad es que estamos últimamente diciendo y reiterando de que con esta política económica fiscal es muy difícil establecer un criterio firme de qué política se debe de seguir. Nosotros estamos acostumbrados a que en cualquier impuesto, en el transcurso de todo este tiempo que llevamos desde la reforma fiscal de Paco Ordóñez, pues cualquier aplicación de una deducción o de un nuevo impuesto o de la subida de una tarifa de un impuesto ya existente, pues eso pasaba necesariamente por un estudio de la Dirección General de Tributos, incluso del Instituto de Estudios Fiscales. Entonces parece ser, con la celeridad que se están produciendo los acontecimientos y los comentarios de un día para otro, pues yo creo que adolecemos un poco de ese estudio necesario para poder evaluar la repercusión. Ficción o de impuestos ficción, como quiera usted catalogarlo. Lo cierto es que para usted sería una buena medida gravar a los que ahora consideramos, o se está considerando por todos los medios de comunicación, como los ricos, ¿o es una acción de cara a galería porque son un porcentaje muy pequeño? Bueno, realmente primero habría que delimitar el concepto de rico, a partir de qué nivel podemos considerarlos como tal. Efectivamente, quedan pocos ricos fiscalmente hablando en este país, pues podemos estar hablando de 10, 12.000 ricos, si estamos pensando como ricos en un principio por los comentarios que se han hecho, porque nadie lo ha delimitado de una forma más o menos oficial, sí que oficiosa, de 600.000 euros anuales. Entonces, esos 600.000 euros anuales pues tributan al impuesto sobre la renta, el que esté tributando en renta y el que no tributará por sociedades, porque es difícil pensar de que unas rentas de esta cuantía van a continuar tributando por renta cuando es un impuesto progresivo. Entonces, otros medios hay para tratar de evitar, dentro de la legalidad, pues esta tributación. Y esas personas que pueden tener más de 600.000 euros anuales de renta, o como usted dice, en cualquier otra forma, porque no está claro ni delimitado, ¿eso genera incertidumbre entre estas personas o entre las que hablamos de los SICAP, que también son un espacio o un coto muy reducido de personas? ¿Puede provocar una fuga de capitales esta incertidumbre? Pues esa es la alternativa que se puede generar si tocamos la tributación de la SICAP. Como sabe, pues es el 1% de los rendimientos que se obtengan, siempre y cuando continúen esos beneficios dentro de la SICAP, pero en el momento que se transmitan a cualquiera de los socios va a tributar como cualquier renta de capital. Si tocamos la tributación de la SICAP del 1 a un porcentaje superior, pues la contrapartida puede ser una fuga de esos capitales que le ofrezca en otro país una alternativa más sugestiva. ¿Y eso sería legal? Eso sería legal, sí, eso sería legal. Otra cosa es la conveniencia política o no de tomar esa decisión. Hablando de legalidades, mucho se habla de combatir el fraude fiscal para que España recupere el dinero que tiene. Se habla de una cifra en torno a los 36.000, 38.000 euros al año por fraude fiscal. ¿Pero no dicen que España es uno de los países con una mejor agencia tributaria en este sentido? Sin lugar a dudas. Vamos a ver. La agencia tributaria española tiene unos medios informáticos telemáticos que han sido premiados en todo el mundo, como ejemplo a seguir. Tiene unos profesionales altamente cualificados. Otra cosa distinta es que si está focalizada la lucha antifraude debidamente. Entonces, ese es un aspecto que yo sí creo que habría que profundizar en el análisis, es decir, a quiénes va enfocado esa lucha contra el fraude. ¿A quiénes va enfocado? Claro, pues en principio a todo el mundo, empresarios y personas físicas, pero yo creo que las bolsas de fraude donde se deben de centralizar todo el interés y todo el personal humano y los medios técnicos que posee la administración, que son muchos, deben ser a las grandes bolsas de fraude, que es donde realmente ahí es donde está la posibilidad. ¿Quiere decirme más que alta. no se hace así? Yo no quiero decir que no se haga así, yo creo que habría que potenciarlo. Seguro que se hace así, pero que habría que potenciarlo. Por cierto, ¿qué responsabilidad tienen aquellos, y determino esa palabra, asesores fiscales que ayudan a estas prácticas? Porque evidentemente no todas las personas que defraudan en esas grandes bolsas tienen los conocimientos para poder hacerlo.
pues yo creo que la tienen todas si se demuestra la responsabilidad que ha tenido que ser necesariamente inducida por un profesional para tratar de evadir en aspectos absolutamente ilegales, fuera de la legalidad, pues yo creo que responsabilidad la tienen todas, como los que realizan el propio delito. ¿Sí? ¿Ustedes combaten desde la asociación? Claro, claro. Es decir, a mí no me cabe en la cabeza de que ningún compañero se pueda prestar a este tipo de prácticas. Pero lo hacen algunos. Pues alguno puede ser que lo haga, es decir, eso es inevitable.